Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. 18 de enero, fecha en que se cumplen 155 años del nacimiento de, yo creo que es el orgullo más grande y al cual nadie se opone en Nicaragua, porque tenemos otros orgullos, dependiendo del cristal con que se mira y quienes se oponen a esos otros orgullos. Pero este es un orgullo que nadie se opone. Rubén Darío. Difícilmente me voy a encontrar yo un nicaragüense que diga, no, yo Rubén Darío no. Difícilmente, doctor. Difícilmente. Ese es el orgullo más grande que tenemos, 155 años de su nacimiento en este 18 de enero. Se murió chavalito, 49 años. Exactamente. Estaba en la flor de la vida. Sí. Una edad, digamos que entre los 50 y los 60, que es el culmen de la madurez intelectual. No llegó a esa, porque estos genios cumplen ante todo eso. Si uno analiza una gran cantidad de hombres que mueren jóvenes, de pintores, todos han dejado un legado grandísimo antes de los 50. Sí, efectivamente. Y pocos han llegado a los 50 también. Sí. Que también está. Exacto. Estamos con el doctor Armando Zambrano, historiador, con quien ya hemos conversado sobre Rubén Darío en otras ocasiones, pero ahora hablamos de Rubén Darío en España. 1867. 1800, el nacimiento de Darío, pero la llegada de España en 1892. No. Es que más bien me iba yo al título del libro, Rubén Darío, enero de 1867. Sí, el título ¿verdad? del libro se llama Rubén Darío, enero 1892. Estamos hablando del 67. El del 67. Perfecto. Que es el que yo recibí. Exactamente. Sí. Pero bueno, me parece interesante porque este libro confirma de alguna manera que Rubén Darío es producto de las circunstancias al final de cuentas. Es decir, hay una serie de hechos que hacen que Rubén Darío sea el Rubén Darío que hoy conocemos, ¿no? El hecho de que lo van a traer a Metapa, que vive con sus tíos en esa casa, que es una casa exquisita en conocimientos, en discusiones y demás. Es decir, todo eso va haciendo que Rubén Darío sea Rubén Darío. Porque me parece que incluso en esas discusiones, el hecho de la defensa de España y del español o del castellano, influencia de tal manera en Rubén Darío que Rubén Darío es defensor a ultranza de el castellano al grado de revolucionarlo. Primero, antes que darte alguna respuesta sobre todas estas cosas, quiero agradecerte la invitación y poder estar aquí pues en este programa que me ha dado no una sino varias oportunidades para exponer cuestiones históricas y también darianas. Este libro que acabas de mencionar y que ya está escrito y estoy a ver también en el proceso de ver cómo logramos su impresión, va a ser publicado en estos días a nivel de electrónico, de ebook. Pero hay que hacer, por supuesto, una edición física. Hay gente que puede leer electrónicamente, pero la pasión por el libro físico, esa nunca va a terminar. Estamos en ese trabajo. Pues bien, Rubén Darío, lo decía Arturo Uslar Pietri, uno de los grandes cerebros de América Latina, que no es producto de la casualidad, sino que es producto de toda una cultura que se establece, o se viene constituyendo antes del periodo prehispánico en todo lo que es el proceso colonial y parte de lo que es el proceso republicano.
ninguna de esas tres partes de la historia quedan olvidadas o quedan anuladas en la constitución de cada uno de nosotros los nicaragüenses, ya sea que por educación formal o por el proceso de herencias culturales, venimos recibiendo parte de todo ese proceso histórico. Por ejemplo, en lo personal, tengo cantidad de información que viene de los primeros garay que llegaron aquí con Fray Bartolomé de las Casas. Y tengo información que vino transmitiéndose de familia en familia, porque esa era la cultura, que es lo que se llama en sociología pauta social. Cuando se habla de la casa de Rubén Darío, donde él vive, no donde nace, sino donde vive en León, eso era un emporio cultural. Además de que llegaban los estudiantes a comer porque tenían un comedor y tenían servicio de habitaciones, ahí se hacían discusiones, se discutía derecho, se discutía cultura. Aparte de los estudiantes, la misma familia de Rubén Darío estaba llena de riquezas históricas, culturales. Eran un ejemplo de la antropología de los leoneses para ir configurando ser leonés y por otro lado configurándose en el modelo social que les toca vivir, porque no era lo mismo ser de Sutiaba, ser de San Francisco o ser de cualquiera de los barrios de León, que ser de los herederos de los españoles en el centro de León. Esos eran otra familia, esos eran de abolengo, estos eran los mestizos, los de en medio, y los del otro extremo eran los indígenas. Pues que todavía en la época de Rubén había unas 4 personas que podían hablar el Sutiaba, y eso lo da un testimonio el general Valle Candia, Alfonso Valle. La casa de Rubén fue una casa que sirvió incluso de comando para la época en que invadió Francisco Malespín, el general Francisco Malespín invadió Nicaragua y sitió León por el espacio de varios meses. Y hay una cosa que es bien importante, que muy poco se conoce, porque generalmente la gente no estudia historia, no lee, no. Uno de los historiadores de Nicaragua narra, estando él presente con los generales y coroneles que estaban defendiendo León, ¿verdad? Una señora que, como la menciona él, doña Bernarda Darío, y hago el paréntesis, aquí los historiadores y los dariólogos desde un principio le quitaron el nombre con el nombre con el que se conocía a doña Bernarda. Doña Bernarda era Darío, ya había recibido pues ese nombre de todos los Mayorga, y era Darío, pues, doña Bernarda Darío. Esto lo narra un historiador, el que escribió Arancibia, ¿verdad? 50 años de historia, Francisco. Dice que, discutiendo las cuestiones militares, Bernarda Darío, o Bernarda Sarmiento, como se le conoce, llamó a 2 generales aparte y les dice: miren, el problema que ustedes no ven es el siguiente, que Chico Malespín, si hubiera tenido posibilidades para atacar Sutiaba primero y tal cosa, y les hace una descripción como una táctica militar que deberían de tomar en cuenta los generales. Y Ortega Arancibia, ¿verdad? Don Francisco Ortega Arancibia hace notar que la señora, doña Bernarda, era una mujer brillante, daba opiniones, sabía mucho, y decimos, bueno, pero aquí hay una contradicción de que las mujeres eran sometidas, que no les permitían hablar. Yo creo que eso depende de las circunstancias de cada mujer, no es una regla general, ¿ya? Y esta señora
participa de la toma de decisiones militares con la invasión de Chico Malespín. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, para el golpe de Estado, ese año nace la madre de Rubén Darío. El año, en los meses en que Francisco Malespín tiene sitiado León, nace Doña Rosa Sarmiento nace. O sea, la madre nace en un periodo de guerra. Para el golpe del presidente Pineda, ella tiene 7 años aproximadamente, y también tiene que sufrir la guerra que se dio en ese entonces, y después le toca la guerra nacional cuando ella tiene 12 años. Sí. Cuando Darío lo traen de León, a León de San Marcos de Colón, ¿verdad? Se da otra, en el 69, una invasión de Máximo Jerez. O sea, Darío es el producto de una constante que se manifiesta en Nicaragua entre luchas políticas, invasiones, guerras. Entonces, ¿qué es Darío? Bueno, Darío de repente aparece un niño brillante. Todo el mundo vuelve a ver a ese niño porque lo que ven permanentemente es la zozobra, la guerra, los desnarigados, ancianos que les arrancaron las orejas o las narices durante las guerras después de independencia, que la vivió doña Bernarda, que la vivió el Félix Ramírez Madregil. Todos esos, vieron toda la guerra después de la independencia, todas. Es decir, ningún leonés, por ubicar León, ningún leonés mayor de 60 años no podía, es decir, tenía que conocer todas las cosas que se dieron, las circunstancias que tuvieron que sufrir, familias que tuvieron que morir en defensa de una cosa o de la otra. Y dos cosas importantes también. Darío menciona eso en escritos, en poemas. Lo que pasa es que son los poemas que nadie lee. Estas familias de Darío sufrieron la destrucción del volcán Cosigüina, que cayó durante horas y días, ceniza sobre León, no miraron sol. Ellos lo sufrieron. Miraron nacer el volcán Cerro Negro, las erupciones del Momotombo. Todo eso lo recoge Darío y también lo escribe. Ya, es una riqueza intelectual circunstancial, ¿verdad? Riqueza que absorbe. Pero por otro lado, su genialidad es innata. Aquí me pudiera decir un existencialista, no, me va a decir, la esencia es posterior al ser. No. Darío tenía una predisposición en su esencia que era suficiente para captar todo lo que era la antropología social, la antropología política y la antropología de guerra. A la par encuentra cantidad de libros que eran muchos en su medio y en la época con los que se va a nutrir. Sí, es que, a ver, por eso digo, es decir, es que al final de cuentas sí es producto, digamos, es decir, hay un Rubén Darío básico, ¿no? Que es todas las aptitudes que él trae. Sí. ¿No? Que eso es total y absolutamente innegable. Es decir, él en el entorno en que hubiese estado, hubiese brillado. Ya sea que se quedó en Metapa, hubiese brillado, hubiese sido un muy buen alumno, de aprender rápidamente las letras, posiblemente hubiese declamado, hubiese escrito también alguna cosa, pero no sería Rubén Darío de hoy. El brillo de acuerdo a sus circunstancias. Si se hubiese quedado en Honduras con su madre, allá en una finca abandonada, pues igual hubiese brillado allí, pero no hubiese sido Rubén Darío que es. Claro, hay cosas tan interesantísimas. Contaba un escritor, Irving, creo que, no recuerdo el apellido de este norteamericano, que se fue en 1950 a San Marcos de Colón a buscar los descendientes de su padre, digamos, del hombre
que se hizo cargo de su señora madre, el señor Soriano, Benito Soriano, y encontró cantidad de ancianas, ¿verdad?, que podían tener ya los 90 años, pero que conocieron a Darío chiquito. Y hay cosas tan bonitas, tan interesantes que te cuenta este señor, de que Darío, como a los 3 años ahí, o 2 años, chiquito, andaba con un perrito y un gato, chineando un gato. Eso es lo que recordaban esa señora. Así se hubiera quedado un niño, un campesino más, que hubiera absorbido algo de su interés y exponerse, expresarlo. Pero cuando le toca vivir en otras circunstancias con un anaquel de libros, su exposición es mucho mayor, mucho. Es lo que nosotros conocemos y que estás señalando vos, no tuviéramos ese Darío. Hay otra cosa que también quiero que la gente debe conocer. Antes que, vamos a hacer la pausa para que después conozcamos. Opine, comente, comparta esta entrevista en redes sociales. Está disponible también en Facebook y en YouTube. Regresamos en breve, hacemos una pausa sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Armando Zambrano. Estamos conversando a propósito de los 155 años del nacimiento de Rubén Darío, este 18 de enero, y la publicación próxima de su libro Rubén Darío, enero 1867. Hablábamos de las circunstancias de Rubén Darío. Sí. Y hablábamos de esa, al final de cuentas, una mujer extraordinaria en todo el sentido de la palabra, doña Bernarda. Es decir, porque eso de ir a opinar en cosas de hombres, entre comillas, sí, que es la guerra. Con la costumbre, ¿verdad? Lo que era. Ir a opinar y no solamente opinar por opinar, sino opinar apropiadamente sobre el tema. Así es. Eso no es de cualquiera, ni hombre ni mujer. No es de cualquiera. Es que no es por sexo, ni por género, ni por nada, es por talento. Así es. Así es. Ahora, hay otra cosa que generalmente estereotipan a doña Bernarda, ¿verdad? La abuela Bernarda, para todo. No, a ver. Leí que la abuela Bernarda se hizo cargo de Rosa Sarmiento cuando la madre murió a los 3 días de que ella hubiese nacido. Que hubiese nacido Rosa. La abuela Bernarda, pero por favor, tenía Bernarda Darío, como la conocían en León, 25 años. No era abuela. No era abuela. Tenía 25 años. Eso es para que la gente se dé una imagen. Y cuando Darío, ¿verdad?, nace, doña Bernarda tiene 49. Es una mujer joven. Y cuando Darío regresa de España en 1893, porque estuvo en el 92 y vino a comienzos del 93, doña Bernarda anda más o menos como por los 70 años. ¿Ya? Y muere como de 95. Es decir, primero se muere Darío y hasta después se muere ella. Ahora, quedamos bien, pues. Esa casa tenía, porque hay que estudiar la antropología de los pueblos, la antropología de los pueblos en función de cómo se construyen las costumbres de la familia de cierto nivel social, porque no todos son iguales. Doña Bernarda era la gerenta, poder decir, la administradora del negocio de alimentos y habitaciones. Y el coronel no tenía ningún otro oficio que no fuera que si hubiera guerra tuviera que irse a meter. Entonces el coronel podía ser muy coronel y tener mucha tropa y gobernar la tropa, dirigir la tropa,
pero en la casa la que dirigía la tropa era doña Bernarda. Incluyendo al coronel. Incluyendo al coronel, que en algunas oportunidades tuvo que hacer lo de Sansón, ¿verdad? Estar en la rueca, ¿verdad? En la rueca, y la señora tenía el cintro de Cipria, ¿verdad? Y la rueca de Onfale. Él podía mandar en la guerra, pero en esa casa mandaba ella, ¿verdad? Y era mujer de fuerza. Tenía que ser mujer fuerte para las compras, para las ventas, para cobrar, para dirigir la casa, dirigir la cocina, todo. ¿Ah? Eso lo aprendió de alguna forma la hija de crianza, que es Rosa Sarmiento. Pero sin embargo, Rosa se va a trabajar a una tienda de un señor de apellido Maduro que era italiano. Y ahí conoce a un joven que llegaba de Managua eventualmente como representante del gobierno y llegó a comprar a esa tienda. Y parece que se gustaron los dos. Y era lógico suponerse de que el género epistolar era el más común, se enviaban cartas y hubo un momento en que hubo una decisión de casarse con el muchacho. La familia la detuvo y la casaron con don Manuel Darío, que este señor era el doble de edad de Rosa, el doble, para frenarle sus apetitos, ¿verdad? Porque casándose con una muchacha joven, dejaba todas las queridas que tenía en menos de 2 cuadras, ¿no? Pero lo que hicieron, y Darío dice, por conveniencia, y uno se, ¿conveniencia de qué? ¿Cuál era la conveniencia? No se explica uno a qué le llama conveniencia a Darío que su madre haya sido obligada a casarse con un señor que tenía amantes por todos lados, era un alcohólico, pero tenía un negocio, tenía una tienda casi a la misma par de donde vivía Rita Darío, que era tía de Rubén, que también tenía una tienda que era, por decirlo así, el Dreyfus de los años 60 y 70, o pudiera ser una de las finas tiendas que hay en los centros comerciales hoy. Porque doña Rita tenía la particularidad, y esto muy poca gente lo domina, que traía telas de Francia, de Inglaterra y de España, y no sé cómo hacían esos negocios, pero en los bordes de los líos de las telas decía Rita Darío. O sea, era una comerciante fuerte, posiblemente vendía telas a Granada, a Masaya, a Chinandega, a León, aparte de León, pues Matagalpa, por esas rutas, y una mujer fina, casada con un diplomático. Y aquí vienen las circunstancias. Al casarse con un diplomático, Rubén Darío, que tenía una predisposición para lo fino, ¿verdad? Tela fina, modales finos, fiesta fina, con champán, con todo, hasta con enanos, pues, al estilo de los Velázquez, del cuadro de Velázquez. Se fue creando una abstracción de lo que puede ser él. Se va creando. Salía de su casa, ¿verdad? Y se iba a bañar, aunque caminara medio kilómetro, se iba a bañar a la casa de la tía Rita. Y regresaba bañado en bata de baño, pasaba el medio kilómetro de regreso y lo esperaba un cocinero, un cuque, ¿verdad? Que hay que ver eso, pues, que en las circunstancias de esa época, un hombre en la cocina, ¿verdad?, era un amanerado. Pero podemos entender también cómo en la sociedad leonesa, machista y todo lo que ustedes puedan pensarse, una mujer daba opiniones. Había un cocinero que nadie le decía burlas ni le hacía nada que por sus orientaciones. Es decir, una tolerancia. ¿Y qué es lo que hacía este cocinero? Darío prefería, en vez de huevo frito o huevo revuelto,
el cocinero agarrara el carbón, sí o sí, y asara los huevos hasta cierto lugar, rompía un poquito y se los servía, y Darío se bebía esos huevos semiasados, pues. Pero como un huevo tibio, al final. Pero como un huevo tibio. No, pero al asarlo le da otro sabor por lo que penetra en los poros de la cáscara. Y ahí podemos mencionar, en un poema largo que escribe Darío, también hace mención de un señor que se ponía polvos en la cara, se perfumaba, y que la gente decía que no era cegua, sino que era cegua, ¿verdad? Burlándose de pero ahí la burla es escrita, ¿no? O sea, sí. Lo que quiero decir es que todo eso es parte del entorno dariano, de su vida, ¿verdad? Mujeres fuertes, hombres fuertes, gente que cocina, hombres que cocinan, y que parte de la tolerancia de las circunstancias. Sin estereotipos, digamos. Sin estereotipos, es decir, exactamente, sí, una sociedad más libre. Una sociedad más libre. Pese a ser extremadamente conservadora. Bueno, pero es que lo que pasa es que cuando vos hablas de antropología, las van creando los modelos y las tolerancias. Te voy a poner un ejemplo que lo pongo en el libro. Una mujer pobre tenía una actitud corporal diferente si iba donde una de la misma extracción social y económica, y otra frente a la señora de los mejores apellidos leoneses. Asumía un papel como de sometimiento, físicamente se sentía como sometida, pues bajaba las manos, se agarraba el delantal, cosas así. Aquella sabía cuándo le estaban mintiendo, porque conocía la forma de ser de la gente que estaba en los niveles bajos, dice Gramsci, en los niveles bajos. Y ésta sabía cómo comportarse para poder conseguir algo del nivel de arriba. Entonces había un lenguaje, por decir así, se me pasan las palabras en la sociología, que son símbolos con los que la gente se identifica. La simbología es importante, ¿no? Pero volviendo al otro caso, el coronel, vamos a hablar sobre el coronel Ramírez Madregil, ya estaba viejo, fue uno de los primeros que advirtió quién era Walker. Cuando la tropa, al coronel, lo envían a que guíe a Walker desde la isla del Tigre, en el Golfo de Fonseca, y que lo lleve en el barco dirigiendo para que entre al Realejo. Pero él lo que hace es cumplir con un mandato militar. Sí. Pero cuando ya lo envían a fortalecer a Walker arriba, porque Walker va por mar y él tiene que ir por tierra, no todos van por mar, pero primero fue él. Él se desvía y se va para Costa Rica, porque sabe que Walker tiene otros propósitos. Y estamos hablando de los primeros días. Lo que no se explica en la historia es cómo, estando en San Juan del Sur, pasó un bergatín, ¿verdad?, por ahí, porque la tropa toda se fue a pie hasta Chinandega otra vez, a pie, cruzaron todo el litoral del Pacífico, y vieron pasar en el barco, junto con un montón de gente, al coronel que había dejado Costa Rica y regresaba a Nicaragua. La pregunta es, ¿dónde se metió? Porque no volvió a aparecer. Y la otra pregunta es, en las reuniones que había en la casa de Bernarda Sarmiento, y que Darío ya tenía 8, 9 y 10 años, ¿se habló alguna vez dónde se escondió el coronel Ramírez Madregil? ¿Se pudieron contar todas las hazañas que hicieron durante la Guerra Nacional o lo anterior? De todo eso se alimenta Darío. Pero hay una cosa bien importante, y es la siguiente. Darío nunca habló de la Guerra Nacional. Nunca le hizo poema a esa gesta. Le hizo 3 poemas, buenísimos poemas, al coronel, al general Máximo Jerez. Son poemas
de primer nivel, hablando de que hace un joven y que estamos hablando de que todavía no es el modernismo, pero el léxico son poemas épicos. Odas, casi. Y sí, que son odas, son épicos. Que eso va a causar sensación en El Salvador, donde todavía los poetas andan llorando, andan peludos, pálidos, y de repente se aparecen unos poemas con fuerza, Eso llamó la atención cuando Darío llega a los 15 años a El Salvador. Poemas que difieren totalmente de los llantos de las aguas ¿cómo se llama? Con vinagre que tomaban. No, poemas diferentes. Es decir, desde ese momento también llama la atención. Ok, pero él no habla de la guerra nacional, que es lo que está inmediatamente antes de su nacimiento. Y no es mucho tiempo. Sí, no, 10 años, sí, 12 años. Imagínate que nosotros estamos recordando todavía qué sucedió hace 42 años, en el 79, y lo tenemos tan presente. ¿Cómo podía esa sociedad tener tan presente a Chico Malespín, la guerra nacional, Francisco Castellón, que es el otro personaje fabuloso de esa época? Ok, él no habla de la guerra nacional, pero sin embargo tiene toda esa influencia. Claro. Ok, hacemos pausa nuevamente. Repito, invito, comente, opine, comparta en las redes sociales. Está este programa en Facebook y en YouTube. Continuamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Armando Zambrana acerca de Rubén Darío, 155 años de su nacimiento, este 18 de enero. Decíamos que no aparece la guerra nacional como guerra nacional pese a la cercanía en el tiempo con su nacimiento, pese al involucramiento que tiene la familia, que tiene la ciudad, el país en general, ¿no? Con la guerra nacional. Pero eso marca a Rubén Darío de una u otra forma, es decir, lo marca políticamente, no voy a decir partidariamente, sino políticamente, le despierta cierto tipo de ideas también que al final lo van moldeando. Por ejemplo, hemos dicho que Rubén Darío, liberal. Sí, y filosóficamente liberal, apoya a Zelaya, sí. Apoya a Zelaya en su revolución liberal, y Zelaya lo apoya a él en su divorcio, ¿no? Pero es decir, por eso vemos de alguna manera la oda a Roosevelt, que es influencia de todo esto, ¿no? Porque él no lo dice por moda ni por nada, lo dice porque lo ha vivido, o porque su antinorteamericanismo, que era. Sí, pero es decir, sus antecesores, su pasado, se lo ha transmitido. Sí, eso es lo que es la pauta social. Sí. Pero ahora quiero apuntar lo siguiente. Darío, hasta cierta edad, ¿verdad? Que es que no le dan como a los 14, 13 años, no le dan la beca para que vaya. Y los historiadores, la mayoría de todos los que escriben sobre Darío, lo victimizan en función de la maldad de Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, que era el presidente de la Cámara. Uh-huh. Lo que pasa es que la gente ignora que para esos días los liberales habían hecho una conjura contra el gobierno. Y lo que hacen los conservadores es le pasan la cuenta a los liberales negándole la beca al que ellos han cuidado. ¿Ya? Es decir, eso tiene una causa, no es porque le cayó mal el muchacho, hay una causa política. Como causa política es que en Chile lo hayan recibido la gente de mayor nivel económico y social, porque la injerencia política es la que funciona. Cuando un liberal
de Centroamérica, como el general Caña, le envía a otro liberal de Chile para que lo reciba. Bueno, este liberal dice, el de Chile, bueno, ¿qué hago? Lo fue a traer porque era el que va a traer a Darío, a Santiago, es un senador joven, 35 años, y por causa de negociación política entre este senador y los dueños del medio, que era la época, es que le dan trabajo. Sí, hay una causa, no es porque Darío fuera el muchacho brillante, no. Aparte de que era el muchacho brillante, hay una solidaridad ideológica entre Cañas, el que lo recibe en Santiago, y la gestión que hace para que Darío trabaje. Estas son intríngules estrictamente ideológicos y políticos. Todas estas cosas tienen causas que la gente no maneja. Tienen causas que la gente no maneja. Hay otra cosa que es el caso de que uno de los grandes genios de la época, dos grandes genios tuvo esa época ahí. Francisco Castellón, que es el que trae a los filibusteros, y el general Máximo Jerez. Máximo Jerez muere en brazos, digamos así, de los conservadores en 1881. Y Darío, antes de salir a Chile, y después que vino de Chile, también cayó en brazos de los conservadores. Los conservadores fueron también quienes le ayudaron, le consiguieron reales, le consiguieron los pasajes, y eso no lo manejan así, porque ya las circunstancias eran otras, y el muchacho era importante, se fue con la ayuda, ¿verdad? Pero cuando regresa trae los lauros de azul, y entonces se convierte en un personaje que no es ni conservador ni liberal, es Rubén Darío, el muchacho que se acaba de ganar, ¿verdad?, el principado de la lengua castellana con azul. No tiene por qué optar políticamente una posición tampoco ideológica, sino que asume un papel estrictamente artístico en la pluma. Pero bueno, al final de cuentas tengo que enamorarlo para jalarlo a mi causa política también. Pero no es, bueno, hay un momento en que él se contradice porque él necesitaba. Meses antes de irse, ¿verdad?, había escrito el famoso poema que se lo dedica a Barrios, que se llama la Unión Centroamericana, que él tiene que luchar, que él tiene que hacer esto, que tiene que hacer el otro, tiene que defender los principios de la unidad, Cuando regresa, y antes de irse a Chile, creo, no recuerdo esa parte, y que Barrios ataca, y si viene la guerra, él escribe un poema que no hay que ir a la guerra, que hay que buscar la paz, porque ahora está con los conservadores. Ya, en ese sentido, pues tiene. Pero es cuando viene de Chile, es que él ya no necesita tener que escribir algo para que lo tomen en cuenta. Sí, no, pero yo lo que digo es que yo, político, necesito jalarlo para mi causa. Ah, no, ese es el otro lado. Para crear simpatías hacia mi causa. Claro, ese es el otro lado. Sí. Son dos lados, el lado de Darío y el otro lado, claro, interesado. Sí. Claro que sí, claro que sí. Hoy se haría seguramente. Jalarían para su causa cualquiera a Rubén Darío. La pregunta es, ¿por dónde iría? Yo no niego de que Darío era un vivo. Darío tenía un sentido hacia donde tenía que orientarse para sacarle beneficio. Tampoco Darío era un santo, pues. Sí. No, él siempre se ajustó a ciertos lugares donde él podía sacar provecho. Porque, por ejemplo, en el diario La Unión en El Salvador, felicita a unos catalanes que quieren la independencia porque deben de ser libres y todo, pero cuando está en España nunca se metió con los catalanes. Siempre estuvo a favor de la monarquía. En Centroamérica estuvo a favor de la república y en España estuvo a favor de la monarquía. ¿Por qué? No podía estar en contra de la monarquía si estaba viviendo una situación que le favorecía de alguna forma. Ahora, sí, ¿le vamos a decir que hizo mal? Yo no tengo por qué decirle que hizo mal. Ese hombre es
al final, defectos y virtudes, como pasa con algunos escritores aquí en Nicaragua, pues. Es decir, no le sirven a ningún partido, le sirven a la República trabajando en algunos ministerios brillantemente, pues, y tenemos que aprender a eso, a tolerar, a darnos cuenta que el escritor tiene un talento y aporta. Y aporta también, aporta enormemente. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta que nadie lo ha mencionado. Este año se cumplen 130 años en que Darío llega por primera vez a España. 130 años. Para la fiesta de los 400 años del descubrimiento de América. Para Darío fue eso todo un acontecimiento. Y psicológicamente, después de haber sido despreciado en Chile, después de haber padecido en Centroamérica algo, porque en Centroamérica le fue muy bien, Darío en España se da cuenta cuánto vale. Darío desembarca, como dice Pedro Salinas, el poeta español, con el modernismo para conquistar España. Y no es que llega, es un rey mago que está siendo esperado. No llega como llegaron 150 intelectuales de América Latina, de los Estados Unidos, a la fiesta de los 400 años, y que eran parte de la comisión digamos, literaria, para participar en un evento magno de no sé cuántos delegados españoles y de América Latina de la lengua castellana. La gente maneja muy poco esto porque indudablemente son libros que no teníamos acceso, pero hoy hay acceso en Internet, y el que no quiere investigar es porque no quiere. Verdaderamente hay posibilidades de encontrar cantidad de información sobre Darío que todavía no se conoce aquí en Nicaragua. Por ejemplo, cuando él llega, ¿verdad?, a Santander, pasa para Madrid y después pasa al sur, donde está reunida la academia. A él lo nombran secretario de los debates. Rubén Darío asume la secretaría de los debates a solicitud de quienes han leído Azul, Núñez de Arce, por ejemplo. Y lo proponen, y Darío asume la secretaría. Y se dan unas discusiones tremendas, y el que llevaba las discusiones por América era don Ricardo Palma, el de las tradiciones peruanas. Don Ricardo Palma entra en choque fuerte contra los españoles, y los españoles contra Ricardo Palma, que está representando una visión del castellano muy diferente al castellano que se habla en España. En mi libro que escribí hace unos años, que se llama Rubén Darío, prosa crítica, prosa literaria y prosa periodística, digo lo siguiente, que tenemos que tomar en cuenta dos desarrollos del castellano. El desarrollo que se da en España, que en el siglo XVI se da el máximo esplendor con el siglo de oro, pero ese siglo XVI en América es el descubrimiento y la expansión del español en la región. Y aquí se va a formar, va a desarrollarse un castellano con variables circunstanciales, donde influyen los indígenas, donde influyen los modismos necesarios para poderse comunicar, donde hay palabras híbridas posiblemente, y comienza a desarrollarse un castellano propio de América, y que Rubén Darío va a representar de alguna forma analógica, digamos, la máxima expresión del castellano en su desarrollo en América, equivalente al siglo de oro español. Rubén Darío también, desde ese punto de vista, es el culmen de un proceso de desarrollo del castellano
en que hay que tomar en cuenta a dos personas importantes en ese desarrollo. El primero poeta es que escribe en castellano, Bello, porque también dominaba el latín como su segunda lengua, aparte de la lengua de la madre, de la Chimpu Oclo, es don Garcilaso de la Vega, el Inca. Ese es el primer mestizo que escribe, pero el que va a desarrollar una gramática que recoge el sentido del sustantivo, de la adjetivación, los tiempos verbales, es don Andrés Bello. Y la máxima expresión de ese castellano va a ser Rubén Darío. Tenemos que entender que ese es un proceso dialéctico del castellano en América. No es que Darío, es que escribía bien bonito, no. Estamos viendo a Darío en León, en Nicaragua y en el continente americano. Darío no es, lo tenemos estereotipado. Darío es para mucha gente un señor vestido diplomático, y a partir de ahí le ponen incienso y comienzan a alabar al príncipe. No, hay que leer, por favor, hay que leer a Darío, hay que estudiar a Darío. Volviendo al caso de lo que es la presencia de Darío en España, cuando se termina todo el evento, hay dos personas. Núñez de Arce lo menciona en la despedida, porque Núñez de Arce era el presidente de esa comisión. Lo menciona y dice que es un gran poeta. Pero el culmen de ese momento es cuando un militar de caballería, un coronel de caballería, de apellido Carrasco, se despide de todos, ¿verdad? Todos los presentes de ahí, y dice, y un especial saludo, dice, a don Rubén Darío, pintoresco, brillante, creo que es la máxima expresión, dice, del Olimpo, de América, este joven. ¿Qué te parece? Y otra cosa importante, la Ilustración española y americana, que era una revista de élite cultural, de los 28 personas, desde el Papa León XIII, Darío ocupa el número 26 de los que fueron entrevistados, de las 400 personas que llegaron. Y la foto que aparece ahí de Darío, jovencito, de bigote, sin bigote creo, además, pero una barbita pequeña, jovencito, la hizo un hombre que solamente estaba dedicado a tomarle fotografías a las princesas, a las condes, a toda lo que era, aparte de la aristocracia, lo que estaba rodeando la corona, ¿verdad? Todo lo que es la parafernalia, etcétera. Esa foto, el nombre no recuerdo quién es el fotógrafo, es la que publica la revista La Ilustración de España y América. Y es más, al único poeta que lo entrevistan en esa revista. Y Darío dijo algo muy importante que hay que conocerlo. ¿Y qué opina usted? Soy, dice, el más grande defensor de la lengua castellana porque no quiero que nadie la corrompa, que nadie la utilice mal, como diría Chernier, que era un francés del siglo pasado, de él, ¿verdad?, el siglo XVIII. Como dijo Chernier, hay que seguir buscando cómo el español sea clásico y marmóreo, o sea, sólido, blanco, luciente. Esas palabras de Darío conmocionaron España. Conmocionaron España. Claro, un español, o más bien un no español, defendiendo el castellano. Exactamente. Una cosa. Bueno, pero se defiende también Rubén Darío de la academia. Bueno. Hacemos la pausa, vamos a hacer la pausa. Comente, opine, comparta sobre esta conversación que tenemos con el doctor Armando Zambrana en Sumando Vigores.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando a propósito de su 155 aniversario de nacimiento sobre Rubén Darío con el doctor Armando Zambrano. Nada que ver con la academia. No me mencionen a la academia, no me metan a mí con la academia. Es decir, lo estoy parafraseando, pero por ahí va el tema de Rubén Darío y la academia. Él no quiere saber de la academia, pese a lo que él representa. Primero, eso es lo que generalmente se conoce en Nicaragua. ¿Ya? Sí, de las academias, líbrame, Señor. Pero eso fue una expresión circunstancial. No fue una expresión sostenida a través de su vida. Porque hay que tener juicio, hay que tener capacidad de análisis, de razonamiento para entender que todos los académicos eran sus amigos, ¿verdad? Y que circunstancialmente lo dijo. ¿Por qué? Porque siendo secretario, ¿verdad?, de la gran comisión para el centenario, para los 400 años del descubrimiento de América, y él era una persona importantísima en esos debates, él conoció del enfrentamiento que había entre Ricardo Palma, otro Zorrilla, creo que estaba Zorrilla de San Martín, y los españoles. Entonces, fueron discusiones de días, horas y días, para que aceptaran neologismos americanos. Entonces, él dijo, de la academia, líbrame, Señor, por la cerrazón que había en ese momento. Entonces, he oído a personas cultas, ¿verdad?, al menos, que conozco, pues, que son gente que ha estudiado, y que esa expresión la sacan inoportunamente porque desconocen verdaderamente su procedencia. Entonces, Darío no fue enemigo de la academia porque todos los académicos eran amigos de él. Sí, pero Menéndez Pelayo, amigos de él, pero al final, es decir, es lo que pasa con algunas cosas, que muchas veces la teoría quiere dominar la práctica, quiere dominar el ejercicio, y entonces vienen todas las críticas a favor, en contra, de mucha sapiencia. Bueno, es que lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Las academias lo que hacen es regular de alguna forma, porque van incidiendo, ¿verdad?, en la forma en que debes de hablar, debes de escribir, pero también las academias aceptan, ¿verdad?, aceptan los neologismos, los regionalismos. Ahora, que haya discusión, siempre va a haber discusión en una academia. Si es el enfrentamiento de pensamiento. Sí, pues azul, para ser azul, tuvo una discusión tremenda en la academia. Claro. Es decir, y recibió cualquier cantidad de apoyos, pero igual recibió cualquier cantidad de epítetos incluso. Sí, que terminaron además después sumándose. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, cuando Darío llega a Córdoba, en Argentina, hay un grupo de señores que no eran académicos, sino que habían formado un club literario, pues se lanzaron contra Darío. Pero es que tenemos que entenderlo. Es la gente que se va, ¿verdad?, porque eran personas mayores que tienen una formación académica, no de la academia, sino académica, ¿verdad? Una formación académica rígida por cuanto que ellos escribían, digamos, el periodismo de América Latina surge de los grandes hombres que son gramáticos. Casi todos, si analizás quiénes son los periodistas de América del Sur y de Nicaragua, eran gente puristas. Eran puristas. ¿Por qué vamos a negar eso en la historia? Por eso es que digo yo, circunstancialmente lo dijo Darío viendo el enfrentamiento. Darío no estaba viendo, digamos, a ver, lo voy a plantear así. Darío habla en el enfoque que él está viendo, no de la labor de la academia.
sus amigos con los que vivió en España tantos años eran académicos, eran miembros de la academia. ¿No quiere ser regulador él? ¿No quiere ser el regulador? Él mismo dijo de que él quería la pureza del lenguaje. Y menciona a Chenier, el francés. Dice que quiere la pureza del lenguaje y que sea marmóreo, sea sólido. Darío, innovar no quiere decir relajear. Ya. Hay gente que entiende el relajo. No. Hoy agarras una novela o agarras un cuento y comienzas a leer palabras vulgares que hay en cualquier lugar. Y yo no creo que vos le compres a tu hijo un libro donde no le permitís que tenga un vocabulario soez, oral, pero se lo proporcionás porque un escritor, ¿verdad?, quiere que la gente lo entienda. No, yo creo lo contrario. Hay que escribir bien para que la gente aprenda a pensar mejor, a escribir mejor. No es que hay que bajarse al pueblo, no, al pueblo hay que subirlo. ¿Qué es lo que termina haciendo Rubén Darío? Exacto. Es lo que hace Rubén Darío. Exacto. Rubén Darío eleva el nivel, sube la parada, como se dice popularmente. Exactamente, en lenguaje coloquial, sube la parada. Sube la parada, sí. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama, que es un diccionario dariano. Incluso hasta les cuesta a los maestros entender lo que Darío escribió en esa época, porque ahora Darío es cultista. Ahora el que entiende a Darío es porque tiene un montón de palabras que hoy no se usan. Y bebe falerno en eburnio triclíneo. ¿Qué chavalo te va a entender eso? Tienes que buscar mi diccionario para que lo pueda entender. Por ejemplo, una palabra que 3 años me gasté en encontrar el significado. No hay ni en enciclopedia, ni en diccionarios enciclopédicos, ni en diccionarios de la lengua castellana, porque son palabras de otra naturaleza. Visapur. Él lo menciona en uno de sus libros, uno de los poemas lindos. ¿Qué cosa es Visapur? Visapur es el diamante más preciado y más puro que se encuentra en el mundo. ¿Y dónde encontré esa información? No lo encontré en un libro de literatura, lo encontré en un libro de mineralogía editado en España en 1866, o sea, un año antes que Darío naciera. Vaya, bueno, el tiempo nos voló. Quiero agradecerle, doctor, esta plática. Pues yo estoy agradecidísimo con tenemos pendientes de continuar platicando. Vamos a continuar platicando. Pues muchas gracias. Hay otras cosas de las cuales tenemos que seguir conversando. Le agradezco. Agradezco a ustedes, al canal, que me da la oportunidad de poderme dirigir a los profesores, a los amantes de Darío, a los estudiantes en general, que toda esta información no la encuentran tan fácil. Así es. Y a los nicaragüenses en lo general. Sí, nicaragüenses en general. Tenemos orgullo, tenemos que justificar ese orgullo por Rubén Darío, porque justificar ese orgullo no es ser orgulloso por ser orgulloso. No, pero también hay que ponerse que él también, entre comillas, se siente orgulloso de nosotros. Sí, claro. Sí. Claro. Sí, así es. Bueno, le agradezco, doctor, le agradecemos también a nuestras amigas, amigos televidentes. Ya sabe, comente, comparta esta conversación con el doctor Armando Zambrano.